pues entonces vamos a retomarlo de nuevo. Cada lenguaje de programación cuenta con una estructura interna para el manejo de tipos de datos y esto viene implementado en la biblioteca estándar, es decir, en la programación interna de cada lenguaje. No es algo que nosotros podamos modificar, no es algo en lo que el programador pueda intervenir, solo es algo que el programador necesita saber para poder manejar todas las variables que ya trae el lenguaje y también para manejar los tipos de datos nuevos que se vayan a crear. Entonces, a este concepto se le conoce como el tipado de datos. Y hay tres clasificaciones para este concepto de tipado de datos, que son los tipado fuerte contra tipado débil, eh, tipado estático contra tipado dinámico y tipado explícito contra el tipado implícito. Y entre estas tres categorías, cada lenguaje puede ir siendo más flexible o menos flexible de acuerdo a cómo se crean los datos. Entonces, les voy a ir explicando qué significa cada uno de estos tipados de datos. En primera instancia, tenemos el tipado fuerte contra el tipado débil. El tipado fuerte contra el tipado débil se refiere a la posibilidad de mezclar variables de diferentes tipos de datos. Que puedas sumar un entero con un float, sumar o combinar un objeto con otro objeto. ¿Qué tanto se puede o no se puede hacer esto? Es el tipado fuerte y el tipado débil. Es decir, en un tipado fuerte no se permite mezclar tipos de datos porque está rigurosamente cerrado. En un tipado débil sí se puede permitir una mezcla de tipos de datos de unos con otros. Y en la gráfica que aparece ahí, los lenguajes que aparecen como más del lado izquierdo son los que no permiten hacer esta mezcla: Python, Java, Pascal. Y entre más hacia la derecha hay una mayor flexibilidad en cuanto a esta mezcla. C++ es un tipado, digamos, intermedio, tirándole a débil, porque en C++ está esta mezcla que hay de apuntadores de lenguaje C con cosas orientadas a objetos como clases y tipos de datos abstractos. Pero, pues bueno, a eso se refiere el tipado fuerte contra el tipado débil. Entonces, ¿hasta aquí hay alguna duda? ¿Ya se escucha mejor o aún se escucha cortado? Sí, ya se escucha mejor, profe. Brandon, Sí, profe, que era un tipado de datos. Es que en ese momento a mí se me trabó, no sé si fui el único. claro, me regreso un momento al concepto o definición de tipado. Es la forma, la estructura interna que tiene cada lenguaje para el manejo de tipo de datos. La estructura interna que tiene cada lenguaje para el manejo de tipo de datos, eso es tipado de datos. Gracias. Ahora continuamos con el otro clasificación que es estático y dinámico. Eso se refiere a la comprobación que hace el lenguaje, en qué momento la hace. En el caso del tipado estático, la comprobación se hace en tiempo de compilación. Al momento de compilar, o si es un lenguaje interpretado, pues lo va haciendo instrucción por instrucción, pero saber si al momento de compilar ya se conocen todos los tipos de datos del programa o no. Y el tipado dinámico en tiempo de ejecución, es decir, mientras el usuario está utilizando su programa, dependiendo de lo que haga el usuario, algunos tipos de datos pueden cambiar en tiempo de ejecución. Entonces, un lenguaje que maneje tipado estático no permitiría esto último. Tendría que forzar que ya todos los datos y todas las variables tengan un tipo de dato preestablecido. Y un tipado dinámico, pues tendría más flexibilidad. Y aquí,
El ejemplo más directo de tipado dinámico pues es Python, porque ahí ni siquiera tienen que escribir el tipo de variable, simplemente las utilizan de manera directa y además una variable puede cambiar. Si pones a igual a 10 y después le pones a igual a perro, Python acepta eso porque tiene un tipado dinámico. En tiempo de ejecución puede ir cambiando. ¿Queda clara esa parte? Y, y Ok. finalmente tenemos el tipado explícito contra el implícito. En este caso, el tipado implícito es, de nuevo, podemos usar el ejemplo de Python, que no tienes que escribir el tipo de dato de la variable, simplemente la inicializas y con la inicialización ya se sabe qué tipo de dato es. En el caso del tipado explícito es como Java, como C, que tú tienes que poner int a igual a 10, float b igual a 23.5, que tú tienes que escribir el tipo de dato de la variable que estás manejando. Y en la gráfica, los que están como de color blanco, como Python, es tipado implícito. Los que están en color negro son explícito. Y los que están en el gris, en este caso, es un tipado mixto, que en cuanto a explícito e implícito, aquí el que está en gris es Visual Basic, pues tiene como flexibilidad en esa parte. ¿Sale? Entonces, estas serían las tres clasificaciones. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, Todo bien. tiene también la otra parte del tipado de datos aplica para cualquier definición que tenga el lenguaje de programación. Y ahora vamos a tener dentro de la estructura los tipos de datos primitivos y los tipos de datos abstractos. Entonces, Marcos del Razo, ¿se acuerda cuáles son los tipos primitivos? Eh, Podrían ser los primeros, por ejemplo, vaya el tipo de dato más básico, como binarios, no sé. No, alguien más que le ayude a Marcos. ¿Cuáles los tipos primitivos? Podría ser char, int, float, boolean y todos esos. Los tipos de datos primitivos son los básicos, eso sí estuvo bien, Marcos, pero por básicos se refiere a los que ya trae el lenguaje de programación, como int, como float, como char, como double. Esos son los tipos primitivos. Y los tipos de datos abstractos son los que nos van a permitir formar estructuras. Entonces, en Java tenemos 8 tipos primitivos que son byte, short, int, long, float, double, el boolean y el char. Algunos de esos tipos primitivos son conocidos por el lenguaje C y algunos de esos tipos primitivos son nuevos aquí en Java. Cabe mencionar la separación que podemos hacer. Los primeros 4, que son byte, short, int y long, son para representar números enteros. En el caso de int y long, enteros positivos y negativos, y byte y short, solamente enteros positivos. Como son muy pequeñas, una es de 8 bits y la otra es de 16 bits, solamente permiten representar números positivos. Pero los primeros 4 habla de números enteros. Luego, float y double son para números decimales, números reales, al igual que en C. Pueden declarar sus variables de tipo float y sus variables de tipo double. Aquí yo les voy a recomendar que para en Java siempre manejen como tipo preferente el double. Tal vez en la práctica de mañana veamos el por qué, un ejemplo de eso, pero aquí la sugerencia es que siempre manejen como preferido el tipo double. Java también tiene un tipo float, digo, perdón, un tipo boolean. Ese no existe en C,
Y en Java sí puedes escribir directamente la palabra true o la palabra false para una variable directa y permite hacer tipos de datos booleanos. Y aquí en la tablita yo les puse el tamaño en memoria que tiene cada tipo de variable. Eh, en el caso de los números enteros es muy claro, 8, 16, 32 y 24. También en los decimales, float, tal vez ustedes ya sabían que es de 32 bits y double de 64 bits. Pero el boolean, ahí yo le puse un signo de interrogación, porque pues uno pensaría que boolean, si es true o false, se podría representar con un solo bit, ya sea que uno sea true y cero sea false. Eso sería lo más fácil y lo más lógico. Pero en realidad, como Java no lo maneja como uno y cero, sino que lo maneja con la palabrita completa true o la palabrita completa false, no especifica, incluso leyendo la documentación, o al menos yo la he leído, y no especifica de qué tamaño es un boolean. Así que eso es muy curioso. Eh, Sería el tamaño mínimo para escribir la palabra true o la palabra false, pero Java no da información acerca del tamaño de su boolean, lo cual me parece curioso. Y el char es igual que en C para el manejo de una sola letra. La verdad es que se usa poco el char porque Java sí maneja los strings, este, pero el char es para una sola letra, como en lenguaje C. La diferencia es que, no sé si ustedes recuerdan que en lenguaje C el char es de 8 bits, que es el código ASCII extendido. Y en Java, son 16 bits basado en el Unicode de 16 bits, lo cual la única diferencia es que en Java permite una mayor representación de símbolos. ¿Sale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. No, profe. Por acá, ¿no? Luego están los tipos de datos abstractos. Eh, Perdón. Los tipos de datos abstractos son los que va a crear el programador para generar nuevas estructuras, nuevas cosas y nuevas variables. Eh, Esto es un pequeño recordatorio de EDA 1. Los tipos de datos abstractos generan estas capas para el desarrollo de herramientas y cosas más complejas, para el desarrollo de cosas pues más elaboradas en programación. Nada más déjenme aquí ver algo. Sí recuerdan los tipos abstractos, ¿verdad? ¿Cuál era la manera en la que en lenguaje C se manejaban los tipos abstractos? Ya lo hemos mencionado aquí. ¿Me recuerdan, por favor? Sí, Javier. Era con struct. Así es. Con struct, con la palabra struct podrías crear tus propios tipos de datos. ¿Y aquí en Java, con qué palabra o con qué manera lo vamos a hacer? Con class. Con clases. Así es. Ahora, algo importante es que con este punto de los tipos de datos abstractos, en el caso de Java y en el caso de lenguajes orientados a objetos o lenguajes con más herramientas que C, ya te proporciona también algunos tipos de datos abstractos. Entonces, entre los tipos de datos abstractos se identifican los que ya se encuentran en las bibliotecas de lenguaje, es decir, los que ya te da Java para poder trabajar. Java te da el escáner, te da el random, bueno, te da muchísimos. Aquí solo puse algunos cuantos, los más significativos. La clase math, por ejemplo, en Java, ¿se acuerdan que en lenguaje C sufrieron con todo lo del, los nodos, el punto next, las listas ligadas, crea tu pila, todo ese tipo de cosas que C no trae? Bueno, pues Java sí tiene ya estructuras lineales como listas ligadas, pila, cola, ya los trae también en su biblioteca estándar. Entonces,
Otro ejemplo que no está ahí, que es muy importante, es el de string. String es una clase que ya te da el manejo de cadenas. Y pues ya después vienen los tipos de datos desarrollados por los programadores. Ahí sí ya entra lo que tú vayas a inventar, la clase perro, libro, automóvil, alumno, profesor, salón, silla, mesa, computadora, todo lo que tú quieras ir inventando, entra como los tipos abstractos desarrollados por los programadores. Y todos estos, tanto los de Java como los que tú vas a hacer, cuentan o deben contar con atributos y métodos. ¿Sale? ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, en Java el manejo de variables es, bueno, a partir de este punto vamos a ver que, vuelvo al tema, y perdón por insistir tanto en eso, pero vuelvo al tema de las similitudes con lenguaje C. A partir de este punto, los que recuerdan bien su manejo del lenguaje C, se les va a facilitar toda esta parte introductoria de Java, porque como Java está basado en su estructura en lenguaje C, muchas de las sintaxis de cosas básicas son iguales. Entonces, pues van a poder integrarse rápidamente con el manejo de varios elementos que vamos a ir viendo a continuación. Este, los primeros programas se dice que son como eh, los primeros programas que se hacen en Java, hay quienes dicen que son como un C disfrazado de Java, porque tienen la misma estructura, un solo método, que es el main, donde se van poniendo todas las instrucciones. Entonces, pues sí, de cierta manera al principio, cuando te vas integrando, sí son programas como en C disfrazados de Java, pero a partir de la generación de más clases y más elementos, pues ya se va emigrando de ese C disfrazado de Java a una programación realmente orientada a objetos. Entonces, el manejo de variables también depende del contexto en el que se encuentre, variables dentro de algún método o variables de instancia. Por la misma estructura de orientada a objetos, en Java como tal no existen las variables globales. Solamente existen variables dentro de algún método y solo son válidas dentro de ese método, tema de fundamentos, alcance de las variables, o variables de instancia, que son como atributos. Todos los atributos que tú le pones a un objeto se les llama variables de instancia. Y la sintaxis es igual que en C, tipo de dato, el identificador o el nombre que tú le quieres dar a la variable, símbolo de igual y el valor directo que tú estás asignando. Así que en esto no hay mayor problema. Solo apuntar que no existen las variables globales. Todo tiene que ser o un atributo de algo o variable dentro de algún método. Las constantes, ¿alguien se acuerda? Sigo de necio con mis referencias a C. ¿Cómo se declaran las constantes en C? No. Marcos, ¿No? ¿Era con define? No. ¿cómo? Perdón, no te alcanzo. Con define. Con define. Con la palabra define, es la manera de declarar constantes en lenguaje C. En Java vamos a agregar una palabra reservada si es que queremos usar alguna constante antes del tipo de dato. La palabra final es también un modificador. Entonces le vamos a agregar el modificador final, luego el tipo de dato, luego el nombre y ya luego el valor que va a tener. Y pues como su nombre lo indica, pues ya no se va a poder modificar. Y bueno, un pequeño adelanto es que en Java a todo lo que le pongas la palabra final, pues ya no se puede modificar después. Se le puede poner a las clases, se le puede poner a los métodos.
Y bueno, como un adelanto es que todo lo que le pongas esta palabra ya no se puede modificar y en el caso de las variables, pues las conviertes en constantes.